Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo una receta súper sencilla, langostinos picantes para los amantes de los mariscos y lo picante. Es una receta fácil de hacer y rápida en la freidora de aire. Comenzamos presentando lo que necesitamos. Necesitaremos 12 langostinos frescos, 2 dientes de ajo, pimienta negra, pimentón picante y aceite de oliva extra virgen. Por supuesto, unos palillos para hacer los pinchos. Bueno, comenzamos con la preparación. Yo he comprado langostinos sin pelar, por lo tanto me tocará pelarlos todos uno a uno. Voy a pelar el primero, para aquellos que no saben cómo hacerlo, aunque yo realmente no soy una experta en el tema. Bueno, primero se saca la cabeza y por donde están las patitas se abre y se va quitando el caparazón del cuerpo. Algunas personas las desvenan, o sea, le quitan una vena que está en el centro del cuerpo, pero eso es cuestión de gusto. Para esta receta me gusta dejarle la cola, aunque no se come, y listo. Iremos pelándolo uno a uno y lo preparamos para luego pincharlos en los palillos. Comento que la freidora de aire tiene una capacidad para poner más pinchos. Yo solo haré 3 pinchos de unos 4 langostinos cada uno, pero se puede poner hasta el doble, o sea 6 pinchos y quizás alguno más. Si les parece poco, es cuestión de duplicar los ingredientes y listo. Una vez que terminemos de pelar todos los langostinos, pinchamos 4 langostinos por cada palillo, de esta manera. Y como los palillos son más largos de lo que entra en la freidora, lo voy a cortar a menos de 22 centímetros para que me entre en el cajón de la freidora. Ahora prepararemos la mezcla. Primero picaremos los ajos y en un bol pequeño incorporamos todos los ingredientes. Echamos el ajo picado, la pimienta molida a gusto, una cucharadita de pimentón picante y por último una cucharada generosa de aceite de oliva extra. Y removemos bien. El siguiente paso es precalentar la freidora 5 minutos a 205 grados. Y mientras se calienta la freidora, pincelamos los langostinos con el preparado en ambos lados. Mientras tanto, comento que el consumo moderado de las especies picantes es muy bueno para la digestión. ¿Y qué pasa con los langostinos? Bueno, hay un estudio, que lo pondré en la descripción, donde los expertos concluyeron que las ingestas regulares de mariscos tienen menos riesgo de envejecer mal. O sea, menos posibilidades de sufrir enfermedades crónicas, deterioro cognitivo o trastornos cardiovasculares. Una pregunta que se hacen muchas mujeres es si pueden consumir mariscos durante el embarazo. Y la verdad es que sí, siempre que estén bien cocidos. Y deberían comer porque estos contienen yodo, que es fundamental para el desarrollo cerebral del bebé. Cuando terminemos de pincelar, colocamos los pinchos en el cajón de la freidora, con cuidado que está caliente. En mi caso me han quedado un poco largos los pinchos y por ello tuve que cortar un poco más. Como ven, la freidora tiene capacidad para más pinchos. Y finalmente, para cocinar seleccionaremos el menú pescado, programamos a 180 grados
unos 8 minutos y con el botón shake activado, para que a mitad de tiempo le daremos la vuelta. Y si no te gusta muy hecho, se pueden cocinar en 5 minutos. Y listo, en pocos minutos tenemos unos pinchos de langostinos picantes, suaves y crocantes. Si te gustó esta receta, no olvides de darle al like y suscribirte. Muchas gracias por verme.